¿cierto? Que son ¿cómo se llama? La pregunta, ¿qué es el conocimiento? ¿Cierto? Que se acuerda que nosotros la vimos al principio del segundo semestre, esa parte se llama epistemología, ¿ya? Y la epistemología, yo les comentaba a ustedes que ha creado en todo este tiempo que se ha preguntado qué significa conocer, desde Sócrates, Parménides en adelante, ¿cierto? Hasta René Descartes. Ellos han tratado de definir qué es el conocimiento, ¿cierto? Dentro de otras grandes preguntas que se hicieron también. ¿Ya? No solo hablan de esto, sino que hablan de ética, de poesía, ¿ya? Y cuando hablan del conocimiento, ¿cierto? Nosotros vimos que ellos hablan de que hay una verdad que se puede obtener a través de la razón, ¿cierto? Y que esta cosa yo le he comentado a ustedes que es como una bola de nieve, ya que va creciendo cada vez más y que se desarrolla a partir de René Descartes. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que Galileo descubre que con el telescopio mirando, ¿cierto? Descubre que la Tierra no es el centro del universo, entonces eso desencadena, chiquillo, un gran suceso epistemológico porque la gente se da cuenta que no sabe nada. Y cáchense que explicaban todo a partir de eso, ya de que la Tierra era el centro del universo, y al no serlo, cabe preguntarse, bueno, entonces, ¿qué sabemos? ¿Cierto? Y la otra pregunta que después se empiezan a hacer es, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de aquello que sabemos? ¿Cómo nosotros nos aseguramos de que un conocimiento es verdadero y que no estamos otra vez creyendo en una falacia, como por ejemplo que somos el centro del universo? ¿Qué método usamos para conocer y que efectivamente se produzca conocimiento? De ahí, chiquillos, que empieza a trabajar René Descartes, ¿cierto? Y John Locke, David Hume, que son filósofos que no hemos visto por cuestiones de tiempo, pero todos ellos tratan de responder, ¿cierto? Cómo se produce un conocimiento. Y de a poquito, chiquillos, se empieza a idear esta cosa de que para saber si algo es bueno o no, o si es verdad o no, perdón, si es verdad o mentira, hay que hacer un experimento, ¿ya? Hay que llevarlo a la práctica, ¿ya? Porque hasta antes de eso, increíblemente chiquillo, hasta antes de 1600, estaba prohibido hacer experimentos, ¿ya? Por varios motivos. Uno de ellos en la Edad Media era que la iglesia los prohibía porque eh, casi todos demostraban ideas contrarias a lo de la escritura, ¿ya? Pero también yo le he comentado a ustedes que dentro de la misma cultura griega hacer experimentos era malo, pues era digno de esclavos, de animales, ¿cierto? Y eso no va con el griego que es orgulloso de su patria porque él es un intelectual, es un filósofo que razona, entonces con la razón uno capta la verdad, no con los sentidos lo engañan a uno. Entonces al final es puro conocimiento teórico y lo lleva a concluir, por ejemplo, que somos el centro del universo, que todas las cosas giran alrededor de la Tierra y uno dice, ¿y por qué? Bueno, porque según la teoría, si nosotros somos una creación perfecta, hijo de Dios, tenemos que estar al centro. Ah, sí, ¿ves? Eran explicaciones teóricas, chiquillos. No, no estaban basadas en alguien que miró en un telescopio, ¿cierto? Y dijo, oh, miren, estamos al centro. No, es pura teoría. Para los griegos, chiquillos, y para toda la Edad Media, como bueno, como en la Edad Media se sigue a los griegos, esto que yo le he contado de lo que es la cultura occidental, todos empezamos a seguir a los griegos hasta el día de hoy, por eso en séptimo básico nos enseñan mucho Grecia en hartas clases, porque venimos de ahí, ¿cierto? Todos estos griegos piensan en que la teoría, chiquillos, es superior a la práctica hasta el siglo XVI, siglo XVII, que empiezan los primeros filósofos a atreverse a realizar experimentos. ¿Ya? Y ahí entonces, como yo le he dicho a ustedes, que nace la ciencia, ¿ya? A partir de esta epistemología, y que veíamos nosotros en la última clase, ¿cierto? Este video, y nos van a preguntar algo aquí, miren, en la guía, aquí, ¿cierto? Ya nos van a preguntar algo de ese video aquí en la número 2 y nos va a servir para responderla, ¿cierto? De manera inmediata. ¿Ya? Acuérdense que en la uno le estoy pidiendo su opinión, ¿cierto? Sobre qué opina usted de que Mario Bunge expresaba de que habían animales inferiores o superiores, ¿ya? Y le estoy preguntando en qué basa su opinión. Esa es la clave. ¿Qué opina usted y en qué se basa usted para decir eso? Acuérdense que estamos hablando de ciencia, ¿ya? Ya, entonces, aquí en esta nos van a preguntar, chiquillos, cuál es el criterio de demarcación propio de la ciencia empírica. Cuando yo le pregunto esto,
¿ya? Me están diciendo que, por ejemplo, cuál es el criterio que yo utilizo, ¿ya? Para demarcar, es decir, para establecer algo, ¿ya? Y en este caso me están preguntando qué características tiene que tener un estudio para que sea considerado científico, ¿ya? ¿Qué se imaginan que, chiquillo, es aquello que hace que algo sea científico? ¿Ya? Y ese ya veíamos un poquito nosotros eh, en la clase anterior, esta idea, ¿cierto? Que venía de acá, perdón, aquí, en este video. ¿Qué es la ciencia? Desde los griegos, que empezaron a rechazar la mitología, hasta hoy, que tenemos cada vez más afán de conocer el lugar en el que habitamos, el ser humano siempre ha querido comprender el mundo que le rodea. Y para entender todos estos hechos está la ciencia. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento o saber de múltiples campos. Dentro de ella podemos distinguir dos grandes grupos, las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, que incluyen la historia, economía, antropología, y las ciencias naturales. Aquí tenemos la física, química, biología, botánica, etc. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía? Ya, decíamos aquí, yo trataba de rescatar, chiquillos, en la última clase, lo más importante que nos enseña aquí el video es primero que la palabra ciencia significa saber o conocimiento, ¿cierto? Y que se refiere a todos los conocimientos que los humanos han obtenido, ¿cierto? Pero que han obtenido a partir de qué. Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué hace que algo sea científico? Y aquí nos van a decir, ¿cierto?, que algo que sea científico es aquello que puede demostrarse con hechos, con un experimento. Si no se puede demostrar con hechos o con experimentos, chiquillos, eso deja de ser científico. ¿Ya? Y aquí es donde teníamos, ¿cierto?, las clasificaciones de la ciencia, que por un lado están las formales, que yo les explicaba a ustedes que tienen que ver con fórmulas, ¿ya? Que son dos, son la lógica y la matemática, ¿ya? Que yo para llevar a cabo esa ciencia, para demostrar los hechos, ¿cierto? Solamente necesito seguir fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo yo demuestro que uno más uno es dos? No sé, pues dibujando dos círculos y encerrándolos en un conjunto, ¿cierto? Y ahí uno le dice al otro, ¿ve que uno más uno es dos? Ah, sí, ¿ve? Cuando uno resuelve el profe por una prueba, ¿cierto? Matemática es una estructura que está ahí usted haciendo un experimento, ¿cierto? Le pusieron un problema matemático, ¿cierto? Y usted empieza, pucha, según mi hipótesis, esto se resuelve así primero, los paréntesis, ¿cierto? La. Conclusión, no me dio al ejercicio. ¿Ya? ¿Por qué no me dio? Ahí empezó a devolverme. Ah, ya. Ya, lo mismo, chiquillo, pasa aquí con la ciencia empírica, ¿eh? Que aquí uno tiene la capacidad de demostrar con hechos las cosas que suceden. Y aquí encontramos las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Ya? Y que yo no me acuerdo si le explicaba en la última clase, mis queridos estudiantes, de que, por ejemplo, a partir de esta clasificación, es incorrecto cuando uno en el colegio separa los cursos en tercero medio en científico y en humanista. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la gente que se va al humanista, ¿ya? Después puede entrar a estudiar a la universidad sociología, antropología, historia, economía, que son ciencias, ¿ya? Entonces, él también es un científico. Deberían quizás dividirnos en el colegio, en vez de científicos en humanistas, dividirnos en científicos sociales versus los científicos naturales, que son, como bien dice su nombre, los que van a estudiar la naturaleza, ¿cierto? Aquí están a todos ustedes, los que les gusta la química, la física, la biología, que son así muy estructuradas, ¿cierto? Muy cuadraditas, ¿cierto? Tienen sus fórmulas, las partes de la biología tienen sus nombres, ¿cierto? Y son ese nombre y cumplen esa función en particular, ¿cierto? Es todo bien estructurado, ¿ya? En las ciencias sociales pasa lo mismo, chiquillos, se separa la historia en periodos, se escriben sus características, ¿cierto? Se trata de recoger información para lograr entender lo máximamente posible cuáles fueron todos los factores que influyeron en dichas situaciones, ¿cierto? ¿Para qué hablar de la economía, que trabaja con números, la antropología, chiquillos, que
trata de estudiar las distintas culturas humanas, ¿ya? Y tratar de ver en qué se parecen cada una, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, todo esto es ciencia. ¿Y qué tiene que tener algo? Ahí nos están preguntando cuál es el criterio para demarcar, ¿cierto? Para diferenciar qué es ciencia y qué no lo es. Y como va a salir aquí mismo en el video y después, chiquillo, aquí abajo en este mismo texto, ¿ya? Dice aquí que lo que hace que algo sea científico, ¿ya? Vamos primero a leer aquí. Espérenme un poquito que sale ese mensaje. Y vamos a ver que dejar de compartir. Se hace mal. Y vamos a ver esta video de nuevo. Ya, nos están preguntando, chiquillos, ahí en la pregunta, esa que sale ahí, ¿cierto? En esa preguntación, dice, ya, ¿qué cosa tiene que tener algo? Y de hecho sale escrito ahí, ¿ya? Para demarcarlo, ahí para que avancemos la que viene. Ya, dice aquí, mire, la característica, déjenme subir esto, ya no importa, dice, la característica que distingue a las ciencias empíricas de otras formas sistemáticas de conocimiento consiste, ¿ya? Ya, ahora sí, chiquillos, dice, mire, la característica que distingue a la ciencia empírica de otras formas sistemáticas de conocimiento consiste en que las explicaciones científicas tienen que estar sujetas a la posibilidad de ser rechazadas empíricamente. ¿Ya? Ahí está la respuesta de esa pregunta. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Y ahí yo les decía a ustedes que esto yo lo aprendí a los 22 años y usted lo va a aprender a los 16, que el criterio que hace que algo sea científico, chiquillo, no es la posibilidad de que pueda ser demostrado con un experimento, sino que es que el experimento que yo voy a hacer tiene la posibilidad de ser rechazado, porque la ciencia avanza a partir de los ensayos y los errores. ¿Ya? Aquí dice, mire, la posibilidad de ser rechazadas es en realidad el criterio de demarcación que separa a la ciencia de las demás restantes formas de conocimiento. Ya, ahí está la respuesta de esa pregunta. La posibilidad, chiquillos, de ser rechazada es lo que hace que una cosa sea científica, y lo va a decir nuestro amigo, ¿cierto?, que nos está relatando aquí las características de la ciencia, lo va a decir aquí, mire, escuche. Todas ellas, en común, él va a decir, tienen que poseer un método llamado método científico, ¿cierto? Que yo le he contado a ustedes que lo creó el filósofo Francis Bacon a partir de la suma de toda la historia de la filosofía. Este compadre va y dice, ah, miren, este es el método para conocer mejor, se llama método científico, y se divide en 4 pasos, ¿ya? El paso uno es una hipótesis, ¿cierto? Que es como una corazonada que uno tiene, una tinca, me tinca que va a pasar esto. Y tiene que ser lógica, obviamente. Ya, por ejemplo, me tinca que esta cuchara, si yo la caliento, va a ser más fácil de doblar a que si está ahora fría. ¿Ya? Ese es el primer paso, plantear una hipótesis a partir de una observación. ¿Ya? Perdón, primer paso, hacer una observación y mirar, ¿cierto? Y el segundo paso es decir, ah, ¿sabéis qué? Necesito doblar esto. ¿Cómo la podré doblar más fácil? Ah, me tinca que sí, la caliento. ¿Ya? Tercer paso, hago un experimento, ¿cierto? Agarro un encendedor, ¿cierto? Un soplete y la empiezo a quemar, ¿cierto? Y veo si la cuestión se dobla, y efectivamente se dobla, ¿cierto? Y saco una conclusión. Ah, los metales se dilatan al calentar, ¿ya? Y esa es una ley, hemos obtenido una ley. Ahora bien, es una ley, tío, porque esta cuestión tiene la posibilidad de que algún día llegue alguien y demuestre que está equivocado. ¿Cierto? Que no todos los metales se dilatan al calentarse, que por ejemplo llega un compadre que haya con un metal que llegó, no sé, en un meteorito, ya de afuera cayó un meteorito aquí, venía con un metal, ¿cierto? Y agarramos el metal y métale fuego medio y no se dobla, no pasa nada. Si es más rígido, ah, pucha, no todos los metales se dilatan al calentar. Y por eso es científico, porque tiene esa posibilidad
de que puede venir cualquier persona en el futuro y demostrar que es falsa. ¿Ya? Por ende, chiquillo, increíblemente, eso lo decía yo, la característica de la ciencia es el error. ¿Ya? Y por eso yo le decía a usted la semana pasada, de los errores se aprende y uno tiene que aplicar el método científico a la vida cotidiana, ¿cierto? Cuando uno haya tomado una decisión, ¿qué hago? ¿Estudio o no estudio en la universidad cuando salga el cuarto medio? A ver, y ahí uno tiene que plantear hipótesis, ¿cierto? Y esa hipótesis uno tiene que buscarle las fallas. A ver, ¿qué sería lo malo que me puede pasar en cada una de mis decisiones? ¿Cierto? Y a partir de lo malo uno puede tomar una mejor decisión. ¿Cierto? Porque uno después tiene que decir, ¿y de esto qué me pasó, qué es malo? ¿Qué aprendo? ¿Ya? Porque acuérdense que uno tiene que aprender de los errores, ¿cierto? De las embarraditas que uno se manda en la vida, uno tiene que aprender y decir, ah, ya, nunca más. ¿Sí o no? ¿Qué pasa eso, chiquillos? Que a veces nos ha pasado, que confiamos en alguien y nos engaña, que uno de repente tiene amigos, le presta plata y uno cree que el amigo, como es buen amigo, le va a devolver la plata y resulta que el loco no la devuelve, ¿cierto? Y da lata andar pidiendo plata, como dice el meme, Chile es el único país en donde da más vergüenza pedir que te devuelvan la plata a pedir plata prestada. ¿Cierto? Y ahí uno aprende, y ahí uno dice, ah, no tengo que confiar mucho en los amigos, porque por más amigos que sean, cuando se trate de dinero, la amistad parece que no pesa. De ahí se haga uno un aprendizaje. Ya, no estudié para una prueba, ¿cierto? Puse atención en clases nomás, y le entendí todo al profe. Pero la prueba fue en 2 semanas después, y cuando el profe me la pasó, yo estaba chuta, si yo me acuerdo de esto, si el profe lo dijo, y al final no se acuerda, puta, y ahí va y te saca ahí un 5, ¿cierto? Pudiéndote haber estudiado en tu casa y haber sacado un 5. Entonces uno ahí aprende y dice, ah, chuta, por más que yo ponga atención en clase y aprenda, siempre es bueno repasar porque la memoria es frágil. ¿Ya? Y aquí lo va a decir él, cómo la ciencia parte de los errores, y eso se llama, chiquillo, falsabilidad o falsación. Mire, La respuesta es muy simple. El método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero pongamos por ejemplo que más tarde viene otro científico y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Por lo tanto, ya, ahí lo dijo mejor, ¿cierto? Explicó con un barco, ¿cierto? Y después se llega con el barco a la conclusión de que la Tierra es redonda, ¿ya? Y con el tiempo después nos damos cuenta, ¿cierto? Ah, no, no es redonda, redonda no es, no, de los polos es un poquito así, ¿cierto? Como un huevo, ¿ya? Y ya está, chiquillos, puede que alguien vea, ¿cierto? Y desde otra perspectiva la Tierra, ¿cierto? Y va a decir, ay, tiene esta otra forma en realidad, ¿cierto? Eso decía él. ¿Ya? Y eso sale aquí abajo, mire, cuando nosotros ponemos aquí esto, mire, dice, la ciencia puede definirse como la organización sistemática del conocimiento, ¿ya? Es decir, chiquillo, hay un tipo de conocimiento, por ejemplo, pensemos en la biología, que a ustedes les encanta. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Que la biología es una ciencia porque todos los conocimientos que tiene la biología están organizados sistemáticamente. ¿Qué significa eso? ¿Han cachado, chiquillos, que cuando la profe de biología le enseña a ustedes, las unidades tienen nombres y clasificaciones? Ya, por ejemplo, vamos a ver y está separado en sistemas. No, sistema respiratorio, sistema circulatorio, ¿cierto? Sistema endocrino, sistema nervioso, ¿ya?
parte, de hecho, la biología parte así, oye, mira, la unidad más básica de la vida se llama célula, ¿ya? Ah, ya, y uno lo anota, y célula, ¿ya? Después dice, al mismo tiempo, esta célula tiene sus distintas partes, ¿cierto? Ah, y ahí está sistematizando esos conocimientos. Ah, sí, mira, esta parte, ¿ya? Basada en principios explicativos, ¿cierto? En todas esas cosas que se explican, y como dice ahí, mire, susceptibles de ser rechazados empíricamente, ¿ya? Porque si alguien, chiquillo, plantea un conocimiento, ¿ya? Si alguien plantea un conocimiento que no puede ser rechazado, que no puede experimentarse, deja automáticamente de ser científico, ¿ya? Espérenme un poquito, quiero ver algo. Ya, ahora sí. Ya, acuérdense de eso siempre, chiquillos, que uno aprende de los errores, ¿cierto? Y que la ciencia es el mejor ejemplo. Y cada vez que nosotros decimos está científicamente comprobado, ¿qué significa? Que hemos llegado a esa conclusión a partir de errores y que obviamente puede estar mala. De hecho, eso significa cuando uno saca la cuenta y dice, ah, entonces que esté científicamente comprobado, si me están diciendo que para que algo sea científico, como dice aquí, mire, tiene que tener la posibilidad de ser rechazado a través de un experimento. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, chiquillo, está científico, voy a decir una imbecilidad, ¿ya? Científicamente comprobado, no, voy a tratar de decir algo serio para que lo entiendan. Por ejemplo, que uno diga, está científicamente comprobado que leer hace bien para la salud. ¿Ya? Y se demostraron experimentos, se hicieron hartas pruebas, ¿cierto? Y se demostró que leer hace bien para la salud. ¿Ya? Y cuando uno dice, está científicamente comprobado que leer hace bien para la salud, en el fondo está diciendo que esa idea de que leer hace bien para la salud, esa idea puede ser rechazada mañana, ¿cierto? Mañana puede venir, chiquillo, otro experimento, otros científicos que pueden traer otro resultado y decir, no, mire, está comprobado que leer hace mal para la salud. ¿Ya? No sé si me entienden la idea esa, qué es lo que yo le quiero decir, que tomemos conciencia del error, y la ciencia avanza de esta manera. Miren, esto quizás no lo vamos a entender en la teoría misma, pero fíjese que la ciencia, como dice aquí, miren, me gusta esta palabra, va modificándose, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la parte derecha nosotros tenemos un agujero negro, ¿ya? Pero a esta imagen se llegan años y a partir de errores, ¿ya? Por ejemplo, miren chiquillos, aquí están los modelos atómicos, ¿ya? Es decir, cómo funciona un átomo. ¿Ya? Y esto viene de los griegos, mire, si todo viene de Grecia, chiquillos. Hay un filósofo griego que se llama Demócrito y que dijo que el mundo está hecho de átomos, y significa sin división, de partículas indivisibles. Y él dice, sí, pues, porque si yo puedo agarrar un papel, ¿cierto? Y lo puedo empezar a partir en partes cada vez más pequeñas, ¿cierto? Y más pequeñas, y más pequeñas, y más pequeñas, ¿cierto? Y se va a llegar un momento en que hay una parte pequeñita que ya no puedo dividir más, ¿cierto? Eso se llama sin división, átomo. Por eso los libros están divididos en tomo uno, tomo 2, tomo 3, que significa parte. ¿Ya? Y la palabra átomo significa sin parte. ¿Ya? Entonces, imagínense, chiquillos, que aquí tratan de explicar cómo están hechos los átomos, ¿ya? Y estas teorías parten en 1897, ¿ya? Y van sufriendo modificaciones, ¿ya? Aquí mismo en el dibujo, ¿cierto? Propone, está la teoría de Thomson, ¿cierto? Que el átomo es una esfera y tratan, chiquillos, de darle forma, ¿ya? Exactamente como dice la compañera, muy bien, sí, eso por eso a mí me quedó como eso dando vueltas, chiquillos, en la cabeza,
que como dice ahí la Bárbara, dice, mire, que esté científicamente comprobado no es la verdad absoluta, es la verdad a la que hemos llegado en base a experimentos y que pueden ser erróneos. Eso significa justamente que algo esté científicamente comprobado. Ya, por eso ahí, por ejemplo, yo les comentaba a ustedes que estudiar epistemología, porque yo hice la tesis de epistemología y de esto de la ciencia, estudiar epistemología me cambió la manera, chiquillos, de ver el mundo, porque yo antes era como muy científico. A mí me gusta mucho la ciencia, andarme informando, ¿cierto? Porque creo que eso tiene que hacer uno en la vida, informarse, ¿ya? Andar leyendo, viendo documentales. Creo que cuando uno recoge esa información, como que uno despierta más porque cacha como que cómo funciona el mundo, ¿cierto? Cómo yo puedo sacarle ventaja a ese sistema y que no me pase por encima, ¿cierto? Porque voy a estar consciente de, ¿cierto? De lo que pasa a mi alrededor. En cambio, si no me informo, no estoy consciente. ¿O? Me pasan la planadora encima y hacen lo que quieren conmigo, ¿ya? Y una de estas cosas que aprendí, chiquillos, de leer y de informarme todo, es como dice ahí la compañera, de que cachen que cuando algo está científicamente comprobado, porque yo antes era de esas personas, que cuando argumentaba algo yo decía, bueno, pero está científicamente comprobado, y cuando yo decía eso yo pensaba que significaba que era una verdad casi absoluta, ¿cierto? Que la ciencia, oh no, si no hay argumento en contra de que algo esté científicamente comprobado. Y no, pues chiquillos, como dice ahí, mire, significa que hemos llegado a una verdad a través de experimentos que pueden ser erróneos. Es una verdad porque, métanse esta idea en la cabeza, es verdad solo porque no hemos demostrado que es falso, ¿ya? Y a eso, pues, chiquillos, existe una palabra en español que se llama conjetura, que las verdades son puras conjeturas y refutaciones, son como acuerdos, ¿cierto? Por ejemplo, los científicos llegan a esa conclusión y dicen, pucha, ya, lleguemos a este acuerdo mientras, ¿qué cosa? Pucha, que todos los metales se dilatan al calentarse. Ya, dale, sí, sí, total, mientras no ha aparecido nada que no se dilate, o ningún metal que no se dilate al calentar. Ya, digamos que es una ley, ya. Pero en cualquier momento, chicos, como ya le dije, podría llegar un elemento del espacio metálico que no se dobla. Y efectivamente, pues miren, el modelo de átomos y chiquillos, y a partir de este modelo, ahora tenemos los aceleradores de átomos en Suiza, con el cual se ha podido demostrar la teoría del Big Bang, que son teorías, ¿ya? Y ahí uno puede decir, mira, no, oiga, profe, ¿sabe qué? Yo leí la otra vez que hay un acelerador de átomos ahí en Suiza que demuestra que existe el Big Bang, ¿cierto? Ya, ¿y cómo llegamos a crear eso? ¿Cómo se llegó a crear eso, chiquillos, el acelerador de átomos? Imagínense que se empezó a trabajar en 1897 y que de Thomson se pasó al modelo de Rutherford, en donde la diferencia era que aquí, por ejemplo, nosotros ya encontramos el átomo tiene un núcleo, que antes no tenía, ¿cierto? Y después de 1891, perdón, de 1897 pasamos, ¿cierto?, a 1911, y de 1911, mire, 2 años más tarde, en 1913, apareció Niels Bohr, ¿cierto?, que, mire lo que dice aquí, solucionó las dificultades, es decir, eso en otras palabras, chiquillos, significa arregló los problemas que tenía el modelo de Rutherford, ¿cierto? Ya respecto a cómo eran las ondas que giraban alrededor, porque aquí él no describe la onda, en cambio aquí sí las describe. Y después miren lo que pasa 3 años más tarde, chiquillos, ¿ya? El modelo de Sommerfeld, ¿cierto? ¿Qué dice aquí de nuevo? Modificó, ¿cierto? El modelo de Bohr, ¿ya? Con los subniveles de energía. ¿Y qué pasa después, chiquillos? Miren, otra vez, en el año 1924, es decir, 8 años más tarde, ¿cierto? Empiezan a sugerir más cambios, ¿ya? En cómo nosotros vamos entendiendo los átomos, ¿cierto? Con los protones, los electrones, ¿cierto? Y en la medida en que se fueron avanzando, por ejemplo, chiquillos, se fue aumentando el conocimiento, ¿cierto? Y se va conociendo de a poquito, entonces ahí es cuando, ¿cierto? Nos pregunta aquí, ya cuando yo les pregunto aquí en la guía, mire, ¿cuál es el criterio de demarcación propio de la ciencia? Es que los experimentos, chiquillos, tienen que tener la posibilidad de
falsearse, es decir, eso significa demostrar que son demostrar que son falsos. Ya, ahí usted me puede poner un ejemplo, ¿cierto? Chiquillos, toda la ciencia es así. Ya, todo lo que sabemos que está científicamente comprobado es así. Así que ejemplos hay millones. ¿Ya? Todo lo que usted aprendió en biología, lo que usted aprendió en química, en física, en historia, chiquillos, todo, ya se ha llegado a esas conclusiones a partir de ensayos y errores. ¿Ya? Explique cómo el modelo atómico representa la manera en que actúa la ciencia. Fácil, pues chiquillos, lo que yo le acabo de decir y las palabras que acabo de subrayar. ¿Para qué yo les mostré o por qué el libro de filosofía nos muestra este ejemplo? Para que nosotros nos demos cuenta de que toda la ciencia trabaja a partir de el descubrimiento de errores, de la superación de dificultades, de teorías que se van planteando. ¿Ya? Teorías, chiquillos, que pueden durar caleta. Por ejemplo, miren, ¿saben ustedes por qué Albert Einstein es tan famoso? Uno dice por la teoría de la relatividad. ¿Qué significa esa cuestión? Algunos han visto videos de ellos, ¿cierto? Pero en realidad es famoso, ¿ya? Porque no solo, chiquillos, por la teoría de la relatividad, sino que porque él descubre la teoría de la relatividad porque él se da cuenta de que hay una teoría de Newton que tiene un error, que Newton había pasado por alto. ¿Y qué significa esto, chiquillos? Que el libro de Newton fue escrito en 1700, ¿ya? Y Albert Einstein es de 1900. Entonces, si uno se saca la cuenta, entre 1700 y 1900 hay 200 años, obvio, pero hay 200 años, chiquillos, en que salieron 200 generaciones de alumnos aplicando mal una teoría. 200 alumnos de física salían después, hacían clases, ¿cierto? Hacían experimentos, aplicando un error que tenía la teoría de Newton, ¿ya? Que el error consistía en que Newton pensaba que la velocidad de la luz era una cosa instantánea, chiquillo, así que, por ejemplo, era rápido, así, veloz, automático. En cambio, Albert Einstein logra descubrir, ¿cierto? Bueno, gracias a la tecnología de su época, logran determinar en su época cuál es la velocidad de la luz, y son 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Y eso va a tener impacto directo sobre la gravedad, sobre cómo se concibe la gravedad. Y por eso Albert Einstein va y dice, ah, loco, mira, miren, cabros, lo que pasa. Y todo, oh, miren, cachó algo que los demás no habíamos visto. ¿Y qué descubrió? Un error. ¿Ves? Así avanzamos. ¿Ya? Por eso todas estas cuestiones, chiquillos, esta es la clase, por ejemplo, que nos falta, que nosotros vamos atrasados, que le hice esta semana a los otros cursos. Y con esto ya terminamos la guía, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con esto de la ciencia, que ya aprendimos lo que era lo más importante, ¿cierto? Que revisemos aquí, miren, ya esto, perdón, lo vamos a entregar la semana que viene, ¿ya? Repito, aquí estoy pidiendo una opinión y una fundamentación, ¿cierto? Acuérdense lo que yo le estoy, todo lo que le he enseñado de ciencia, ¿ya? Y ahora, ¿qué significa, por ejemplo, miren, si uno pone, profe, mire, en esta, yo opino que los animales no superiores no existen porque según este estudio científico, y yo cito aquí estudios científicos, ¿será un buen argumento, no? ¿Ya? Sí, chiquillos, sí es un buen argumento porque independiente de que se base en errores, ¿ya? Ese estudio científico llegó a esa conclusión a partir de qué? De todos los errores. O sea, ahí hubo un grupo científico que se estuvieron planteando hipótesis y estuvieron tratando de destruirla. Ya, fíjense, chiquillos, que eso hacen los científicos. ¿Ya? Y por eso cuando uno hace un ensayo, chiquillos, yo les cuento esto de que en la vida cotidiana uno tiene que estar como atento a los errores, porque los errores son aprendizajes. Y por eso en los debates, cuando uno debate con los demás, es malo, chiquillos, imponer la idea propia a la del otro, porque no estoy aprendiendo, po. Estoy indicándole al otro cómo pensar. Entonces la idea del debate es poner atención, ¿cierto?, a lo que el otro me dice. ¿Para qué? Para considerar cosas que yo no he considerado, para que el otro me muestre errores,
que yo puedo tener, ¿cierto? Y a partir de esos errores, ir modificando mi manera de entender el mundo, ¿ya? Ah, ya, ir sacando esas conclusiones. Así que un estudio científico, chiquillo, es buena opinión, o sea, es una buena base para un argumento, ¿ya? Es la número uno, por si acaso, ¿ya? Quiero que entiendan eso, ¿ya? Tampoco que se queden con la idea de que la ciencia es mala, no, pues es buena porque aprendió de los errores. Ya, en la dos vimos que la diferencia de una ciencia, ¿cierto? De las pseudociencias, por ejemplo, que son cosas que se muestran como si fueran científicas, pero que no lo son, como por ejemplo la astrología, ¿ya? Que habla de los astros, ¿cierto? Y nos da números, colores y cómo nos vamos a sentir hoy, ¿ya? Eso no es ciencia, porque las cosas que dicen ellos no pueden ser falseadas con experimentos. No se puede demostrar que es falso. Por ejemplo, cuando dicen eh, el número de la suerte de hoy es el 13, ¿cierto? Y uno tendría que decir, ah, hoy día es mi número de la suerte el 13, ya, voy a hacer todas las cosas con 13. Y puede que algunas me salgan y pueden que otras no, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué conclusión puede llegar uno? A ninguna, ¿no es cierto? A ninguna. ¿Ya? Explique, chiquillos, cómo el modelo atómico representa la manera de actuar de la ciencia. Acuérdese que es porque el modelo atómico se va modificando, ¿cierto? Eh, Año a año, ¿cierto? Y pasan como unos 40 años, no saqué bien la cuenta, pero creo de 1897, ahí, 3, 26, sí, casi 30 años, chiquillos, se pasan haciendo modificaciones, ¿ya? Imagínense lo que le dije de Albert Einstein, 200 años de una teoría que se enseña así, ¿ya? Y que tenía un error, entonces esto va modificando los errores. Hay una frase que me gustó a mí de ese filósofo que vimos en la guía anterior que se llama Karl Popper, que decía eso, ¿ya? Que lo propio de la ciencia es que los científicos se juntan a falsear hipótesis, a demostrar que son falsas. De esa manera se avanza. ¿Ya? Chiquillos, miren, aquí esto lo vamos a completar, mira, la semana que viene, pero solamente hay que poner si son verdaderas o falsas y justificarlas, ¿ya? Pero no, sí, lo puse de ítem 2 y lo dejé para la clase final también. Vamos a partir repasando el Power, rapidito, ¿cierto? Y vamos a hacer esto. Y nos va a faltar de la última clase eso y eso, ¿cierto? Y por ejemplo, esto de la reconstrucción computacional. Y yo, por ejemplo, mire, de qué sale aquí que vimos hoy, las 7. Y dice, la ciencia avanza bajo la lógica del ensayo y el error. Ahí le tenemos que poner una tremenda B mayúscula, ¿cierto? Porque la mejor manera de aprender es equivocarnos, ¿ya? Por eso, cuando alguien se equivoque, no hay que retar. Y por eso, cuando usted me hubiera conocido en clase este año, se hubiera dado cuenta que yo no lo reto, sino que lo invito a salir de la sala si usted se porta mal, para que piense en si usted se equivocó, ¿cierto? A ver si me equivoqué yo, para que usted también me diga, profe, usted se equivocó, está haciendo muy fome. ¿Ya? Ya, chiquillos, todas esas cositas, ¿cierto? Las vamos a seguir viendo. Y esta la vamos a terminar, está fácil. Ya, esta parte aquí, agarrar un diccionario, ¿cierto? Inventar una oración. Ya, muchachos, nos vemos la clase que viene.